Cuando hablamos de controles nivel Pro, los sospechosos comunes son Microsoft, Sony y Nintendo. Tal vez el Xbox Elite 2 y el a punto de salir DualSense Edge para el PlayStation 5. Pero muy lejos en China, FlyDigi presume hacer los mejores controles para pros, con mucha calidad y funciones únicas. Y para ver si en serio compiten, vamos a probar el FlyDigi Apex 2. Un control que hace cosas que nunca hemos visto. Pero, ¿será suficiente? Bienvenidos de nuevo, yo soy Claudio y esto es De Cero a Tech. Sé que no es nuevo, pero muchos me pidieron que lo probara, y la verdad, qué bueno, porque es único. Tiene funciones que ni siquiera el Apex 3 tiene, y son tan diferentes que no creo que venga a sustituirlo. Por cierto, vamos a estar rifando varios de los controles que hemos probado, incluyendo estos dos. Si quieres ganar uno, suscríbete para que no te pierdas cuando publiquemos las bases. Y lo primero que llama la atención es el tamaño de la caja, bastante grande, con la imagen del control al frente y su plástico de protección. Es un producto premium, y te lo siguen recordando al abrir la caja, porque el control viene en una funda, igual que el Xbox Elite 2. Cuando la quitamos, también podemos ver el manual, que está traducido a inglés. Sacamos y abrimos la funda para ver el control, el cual viene y cabe perfectamente con el clip puesto. Viene también un cable USB-A a USB-C de mucha calidad, con el exterior trenzado y bastante largo, incluso con su velcro para amarrarlo. Incluye también 4 palancas adicionales con diferentes alturas. Y finalmente el control, que se ve y se siente bastante bien. A primera vista es claramente diferente. El diseño está basado en el control de Xbox, pero hay cambios que saltan a la vista. El más obvio son los 6 botones frontales. Además de A, B, X y Y, tiene C y Z, aunque la posición es extraña. Recuerda los botones blanco y negro del segundo control del Xbox original. También tiene 3 botones de función al centro abajo. El de emparejar, el de casa y el botón de regresar, que es raro verlo en controles. Por arriba podemos ver el puerto USB-C, los botones RB, LB, RT y LT. Los dos últimos, aunque parecen analógicos como los de Xbox, no lo son digitales. E incluye otros 2 botones marcados como M5 y M6. Y es que por atrás tiene más botones adicionales, llamados M1 a M4. Los primeros 2 están en una posición que ya hemos visto mucho para botones programables, pero los otros 2 están sobre la espalda, que es una posición bastante rara pero funciona. Y adicional, tenemos el switch de encendido. Las agarraderas vienen cubiertas con hule para mejor agarre. Regresando a los botones frontales, puedes ver que X, Y y B están como separados. Incluso estos 3 son los únicos que están cubiertos con hule, cuando los demás son de plástico duro, normal. Y este es el mayor truco del control, que además de ser botones normales, se pueden arrastrar. Podemos quitar la tapa del control y nos encontramos, bueno, primero con el adaptador de 2.4 GHz, pero no es a lo que iba. También podemos quitar el anillo que rodea X, Y y B. Este le puedes guardar quitando la tapa del lado izquierdo, y esto libera los botones para poderlos deslizar. Ya hablaremos después para qué sirve. El clip para el teléfono se siente bastante bien. Es de plástico muy duro y tiene el diseño de escalera, que es lo mejor para poder equilibrar la posición. Eso sí, los puntos de flexión no los aprietas como los que hemos visto. Son duros y se quedan bien en la posición que lo pongas, pero quién sabe qué tanto vayan a durar. La parte que agarra al teléfono está protegida con goma para no lastimarlo, y la forma ayuda a que no se presionen los botones una vez puesto. Muy bien en general, y lo puedes quitar completamente si lo tuyo no es jugar con teléfono. Vemos rápido las palancas más largas. Estas son 2 pares adicionales con diferentes alturas que puedes combinar. Quitarlas y ponerlas es fácil, es cosa de jalarlas y luego alinearlas bien para que los clips se agarren del control. El último elemento del diseño es la inclusión de RGB, indispensables para más frames. Este lo puedes cambiar entre diferentes modos presionando el botón de emparejar y el de regresar al mismo tiempo. Y para más personalización puedes usar el app. Bueno, hablar del Apex 2 es hablar de sus muchas funcionalidades. Y como son tantas, vamos a pasar primero por las más genéricas. Su pila es de 650 mAh, que dura más o menos 40 horas de juego, pero baja 32 si tienes el RGB al máximo brillo. Puede conectarse por Bluetooth, con el adaptador de 2.4 o por cable, además de tener un modo para mapeo. Para ponerlo en Bluetooth, presionas el botón B y el de emparejar por 3 segundos. Y lo mismo para 2.4 pero con el botón A. Y como es un control que se anuncia para Android y Windows, y lo que puede hacer en uno o en el otro es tan diferente que vamos a verlos por separado, empezando con Android. Primero por Bluetooth.
Si lo conectamos a Android, se empareja pero no hace nada. No aparece como un control en el Gamepad Tester. Para que funcione, necesitamos a fuerzas bajar el app llamada FlyDigi App Center, que está en el App Store. Aquí vemos que en el modo predeterminado es el de mapeo, llamado Flash Play. Es solo en este modo donde tienes acceso a usar el giroscopio y los botones deslizables. Para poderlo usar, tenemos que activar permisos para el app, muy similar a todas estas aplicaciones. Tenemos que habilitar las opciones de desarrollador, la depuración USB y conectarlo utilizando la depuración inalámbrica, igual que Mantis. Esto solo funciona en Android 11 o superior. Si tienes una versión más vieja, hay opciones como un adaptador USB que se vende por separado o con una aplicación en Windows. Ya activada, puedes arrancar los juegos que detectó y automáticamente carga perfiles predeterminados. Si no hay uno, puedes también agregar el juego. Y para juegos que sí tienen soporte nativo, puedes cambiar al modo clásico. Esto lo puedes hacer desde la configuración del control, o si agregas un juego, puedes seleccionar en qué modo va a funcionar. Cuando cambias el modo, te salen mensajes de que tiene que volver a emparejar, pero es cosa de seleccionar emparejar ahí mismo y se vuelve a conectar. En modo clásico, el Gamepad Tester ya lo detecta como un control normal. Incluso detecta los botones adicionales y te muestra el número de función enviado. Por cierto, el app menciona que en algunos teléfonos con procesadores MediaTek solo sirve este modo, pero en el Poco M4 sí funcionó. Como detalles adicionales, el app también sirve para actualizar el firmware, y tiene su propia pantalla de pruebas en la que puedes checar los botones y palancas, y también los botones que se mueven y el giroscopio. La última funcionalidad es la sección llamada Space Station, que te permite controlar los modos de RGB del control. Puedes usarlo para cambiar los colores, el brillo, la velocidad en los modos que cambian de color, o simplemente apagarlo. Ahora, en Android, todo lo importante que hace el control es en el modo de mapeo. Así que vamos a probar. Empezamos con Genshin Impact. Tiene perfiles de los juegos que detecta en automático, pero desde que arrancó sacó un aviso de que no está optimizado para esta resolución. Algunos botones estaban un poco movidos, pero fue cosa de ajustarlos. Y así funciona perfecto. Con tantos botones tienes acceso a todos los movimientos. Y no es problema jugar, y todas las configuraciones funcionan bien. Incluso la parte de apuntar y disparar, que normalmente lo haces con el mismo botón, funciona perfecto con los dos gatillos. Fuera de navegar los menús, se siente como soporte nativo. Lo siguiente fue probar Call of Duty y muy sorprendido. Es, sin problema, la mejor app de mapeo que he usado. La manera en la que maneja el rastreo del dedo derecho con la sensibilidad de la palanca la hace perfecta. Por error, cambié de configuración y creí que había un problema con el botón de apuntar, pero es porque hay miles de personalizaciones. El detalle era cambiar la función del botón a un toque en vez de dejar presionado. Y justo en estas personalizaciones, puedes activar el giroscopio para que también lleve el movimiento del dedo derecho, que funciona perfecto. La mezcla de la palanca derecha con el giroscopio funciona muy bien, en especial por la precisión que tienen los dos. También puedes activar la función de vibración forzada cuando presiones botones, que es ideal para Android donde el soporte es raro. Y obvio, puedes usar los miles de botones que tiene el control. Ahora, los botones deslizables están pensados para MOBAs, juegos como League of Legends, Arena of Valor y Pokémon Unite. No es mi tipo de juego, pero por mi poca experiencia jugando Pokémon Unite, lo que entiendo es que hay momentos donde lo puedes usar. Primero, cuando tienes que apuntar a dónde va el poder al momento de ejecutarlo, para esto funciona muy bien. Segundo, cuando tienes que presionar un botón y luego alguna de las opciones adicionales. Podrías hacerlo poniendo muchos botones, pero con este puedes utilizar el mismo botón y moverlo para seleccionar el que quieres. Y obvio, tiene 1000 opciones para personalizar. Y con toda esta funcionalidad y personalización, la verdad, qué flojera perder todo cuando cambias de teléfono. Por lo que puedes crear una cuenta para respaldarlas en cloud y pasar tus configuraciones a otro teléfono. Y con el resto de los juegos que sí tienen soporte, para los que usas el modo clásico, funciona muy bien. Lo probamos primero con xCloud y bastante bien. Todos los botones están en su lugar. Y lo único que no hizo nada fue el de casa. Y como probamos con Forza Horizon, el problema de no tener botones analógicos, que no es ideal. Y como en este modo sí lo detecta el Gamepad Tester, vemos que no tiene nada de zona muerta, muchísima sensibilidad. Apenas la tocas empieza a mover. Al hacer la figura de la palanca izquierda, se va demasiado arriba a la izquierda. Todas las demás esquinas se ven bien, pero podemos ver algo interesante. Y la razón por la cual casi todas las palancas incluyen un poquito de zona muerta, lo podemos ver en la izquierda, que se queda marcando porcentajes más bajos. Normalmente pasa en controles que ya tienen mucho uso,
y de ahí viene el drift, aunque en este caso no fue suficiente para que afecten los juegos. Donde probamos con Fortnite, donde primero tienes que desactivar la depuración USB o no te deja jugar, pero después de eso lo detecta bien, y todos los botones están en su lugar. Las palancas sí son de lo mejor, muy fáciles de mover y de apuntar, solo queda ver qué tanto drift tienen con el tiempo. Probamos en Windows el redondeo y tiene 10% de margen de error en cada una, que no es raro. El problema es que no es tan centrado. Se sale la palanca izquierda a la esquina de arriba a la izquierda y la derecha hacia abajo a la derecha. Antes de ir a ver todo lo que hace en Windows, revisamos rápido los botones y el D-pad. Todos los botones se sienten muy bien. Usan diferentes tipos de microswitches y la sensación es perfecta. Tienen poco traslado, pero un clic muy claro. 6Z son los únicos que no suenan igual. También los botones de arriba, LB y RB, se sienten igual que los del control de Xbox. Han de usar switches tipo domo, porque LT y RT suenan completamente diferente y claramente son microswitch. Y el resto de los botones se sienten igual, también han de usar switches tipo domo. Y lo último para mencionar de los botones, es que aplicaciones que tienen soporte para personalización, como RetroArch, no solo estás limitado a los botones normales, también detecta los adicionales y los puedes usar. Con esto por fin tenemos un control muy bueno que tiene 6 botones frontales, así que aprovecharlo para Nintendo 64, Genesis y Saturn. El D-pad también usa switches, es muy parecido al de Xbox One, pero más metido, tiene poquito traslado y pivote fijo. En la prueba de secuencias le fue regular, de repente salen muchas combinaciones seguidas muy bien y de repente nada, rarísimo, ha de ser por el poco pivote. Pero en las pruebas de precisión en contra no hay ningún problema. Marca las direcciones exactas y cambiar diagonales es fácil, perfecto para este tipo de juegos. Solo para las secuencias no es ideal, pero hay que entender que no es una basura, es bastante aceptable. Vamos a Windows. Algo que tal vez notaste es que nunca mencioné Xinput. Por Bluetooth solo tiene el modo de vampeo y el clásico, y ambos usan Direct Input. Y también funcionan en Windows, pero para Windows, FlyDJ recomienda usar el adaptador USB o conectarlo directo con cable. Lo conectamos y cambiamos el modo del control a 2.4 apretando A y el botón de emparejar. Ya que se cambia, lo detecta inmediatamente y se conecta con Direct Input. En este modo, Windows detecta todos los botones, incluso los adicionales. Curioso, porque el botón de emparejar activa el modo de mouse con el giroscopio, aunque ningún botón sirvió para hacer clic. En este modo, no hay problemas para juegos de Steam, pero sí con los juegos de Xbox for Windows y Epic Store. Pero presionas el botón de Select y el de emparejar hasta que vibra y se activa el modo Xinput. Y con esto puedes usarlo en todos los juegos. Pero para sacarle provecho necesitas instalar el software, el cual te da acceso a muchísima funcionalidad. Primero que nada te da 4 perfiles. En cada uno puedes personalizar muchísimas cosas. Puedes cambiar el nivel de vibración, el color de la luz, que ayuda mucho para saber en qué perfil estás. Si quieres mapear el movimiento de los botones deslizables a algunas de las palancas, puedes cambiar qué hace cada botón, incluyendo adicionales, con la opción de crear macros. También puedes ajustar las curvas de las palancas y activar el modo de mapeo del giroscopio a una de las palancas. Y si necesitas un botón para que se active, que lo obvio es LT, o si quieres que sea permanente. Al final le damos a aplicar y se guardan los 4 perfiles en el control, y puedes cambiarlos presionando el botón de emparejar con el de regresar. Y así funciona muy bien. Los macros se ejecutan sin problemas. Los movimientos de los botones se mandan a la palanca que configuraste y el giroscopio se complementa con la palanca derecha para apuntar, únicamente cuando presionas LT, que probamos en Fortnite y funcionó muy bien. Sin problemas, la mejor implementación que hemos visto de esta funcionalidad. Lo curioso es que cuando aplicas los cambios, siempre te cambia el control a Xinput. Los perfiles solo funcionan en este protocolo. Si cambias a Direct Input y presionas lo mismo, solo cambia los colores. Pero bueno, tienes los 2 protocolos, que es lo importante. Aunque hay algo más que puedes hacer para hacerlo aún más personalizable. Y es que tiene soporte directo con Rewast. Ya hemos hablado de esta aplicación como una opción para cambiar los controles Direct Input a Xinput, pero tiene soporte para todos los controles de FlyDJ. En este caso, si la dejas en el modo Direct Input, Rewast puede usar todas las funcionalidades, incluyendo el giroscopio, los botones adicionales y los botones que se deslizan. Y con la opción de mapear a acciones del teclado, mouse o macros que usen todo, el cielo es el límite. El único detalle es que es una aplicación pagada. Comprueba gratis si quieres estar seguro. Pero si juegas mucho en Windows,
creo que vale la pena para sacarle el máximo provecho a este control. Para cerrar el video, que ya fue bastante largo, el precio oficial es de $96, casi 2,000 pesos. Es un número extraño y como todos los controles chinos, es fácil encontrarlo más barato. Yo pagué 1,600 pesos, más o menos $80 ya con envío. Por este precio, tenemos un control de primer nivel, tanto para Android como para Windows. Y puede sonar caro, pero si consideras la calidad y funcionalidades adicionales, estamos hablando de una muy buena oferta, en especial para los fanáticos de la personalización. Sé que no tiene X-Input por Bluetooth, pero tienes la opción del adaptador de 2.4 GHz. Y hablando de la competencia, aunque es el único control con botones deslizables, si no los necesitas, existe también el Vader 2, que no los tiene, pero tiene todo lo demás. Y además incluye gatillos analógicos y es un poco más barato. Y también el Apex 3, que estaremos revisando muy pronto. No hay duda que FlyDigi sí hace controles de nivel pro. Si lo quieres para Windows o Android, por el precio, lo recomiendo más que el Xbox Elite 2. ¿Por qué? Checa su reseña dando clic en este video. No olvides darle like y suscribirte. Y recuerda, juegos retro, tecnología moderna, de 0 a Tech.